Hola, buenas tardes a todos. Estamos ya emitiendo en directo desde el canal YouTube del Ayuntamiento de Mieres y desde la plataforma de Zoom para todas aquellas personas que os habéis inscrito, las que podáis estar en directo o las que no, tendréis acceso a la grabación posteriormente. Soy María Riega. Pertenezco a Sumando, luego os contaré un poquillo más quiénes somos y qué hacemos esta gente de Sumando por aquí. Y en primer lugar me gustaría dar la bienvenida a todos, pero especialmente voy a ceder la palabra a Ana Belén Díaz del Ayuntamiento de Mieres y del área de salud que tanto nos está apoyando en los programas ya desde hace unos cuantos años. Así que, Ana, te cedo la palabra. Nada, solo robar un minuto para decir que, bueno, la concejala no puede estar, luego verá la grabación, es del área de salud. Llevamos colaborando con vosotros desde el 2016 al menos, si no es antes, viendo que además los programas y los proyectos que tenéis son totalmente necesarios bueno, viendo todo lo que está pasando alrededor y lo que nos pasa en las familias. Que me hubiera gustado hacerlo en directo, pero que bueno, vamos a ir acostumbrándonos a estar así, viéndonos de esta manera y aprovechar al máximo todo lo que nos digáis. Que bueno, yo creo que en mis tiempos me hubiera servido muchísimo, de esto ya hace años. Gracias. Muchas gracias, Ana, a ti y gracias al Ayuntamiento que nos brinda esta oportunidad, porque además no estamos emitiendo solo y exclusivamente para la gente de la zona de Mieres, sino también para otras personas del resto de Asturias o de algún otro lugar que están interesadas en... Iba a decir en nuestro trabajo, pero realmente el interés no es nuestro trabajo. El interés son los niños, las niñas y los adolescentes. En primer lugar, bien, un segundo. Estas son cosas del directo. Un segundín. Dejamos a María que pueda volver a ponerla en Ara de Sumando detrás, que había quedado súper bonita. Pero bueno, así nos permite, esto está muy bien, porque así cuando la vuelvas a colocar, si alguien no se había dado cuenta de la imagen tan bonita que tienes detrás, ahora sí que nos vamos a fijar bien. A ver si eres capaz de montarla de nuevo. No voy a pelearme plan con... B. Bien, perfecto. De hecho, voy a cambiar y voy a poner un fondo más verde, más de las montañas asturianas, porque creo que va a ser más seguro que arriesgarme a que me vuelva a caer, porque la siguiente vez lo mismo cae encima de mí. Entonces casi que voy a dejarlo así. Bueno, esto son cosas del directo, podía pasar, ¿no? Para los que no estaban al inicio, tengo que decir una cosilla que se me olvidó escribiros por correo, y es que en algún momento de la tarde os voy a pedir que uséis folios. 1, 2, 3 folios, tenedlos a mano y un bolígrafo, porque creo que podremos hacer algo con ellos. Luego podéis tirarlos, guardarlos, lo que cada uno desee. Incluso pueden ser folios de sucio, no es necesario que estén blancos, impolutos por todos los, pero que tengan alguna cara para utilizar. Bien, antes de comenzar y de poner la presentación, yo voy a mostraros, a presentaros, ¿no? a dos amigos nuestros que desde hace ya unas cuantas semanas nos han estado acompañando, sobre todo en la página de Facebook. Ellos son Óscar, ¿se ve? ¿Sí? Y Marta. Óscar y Marta son las marionetas que nos acompañan en los grupos infantiles y también en algunas de las entrevistas que realizamos con los niños. Saldrán a lo largo de la presentación
tenía que presentarlos porque me ha llegado ya algún comentario, ¿no? En algunas reuniones algún profesional me ha dicho, estoy encantada siguiendo la historia que nos van contando estas marionetas. Ellos cuentan cosas en las redes sociales que no están personalizadas en un niño o una niña con nombre y apellidos, pero que son historias reales que en ocasiones nos cuentan algunos de los niños y niñas que acuden a nuestros programas. Antes incluso de la presentación, además de hablar con ellos, quiero hacer unas pequeñas anotaciones que luego se me olvidarán, así que perdonadme, pero prefiero hacerlas. En primer lugar, cuando hablo de niños, niñas, adolescentes o padres, madres, progenitores, cuando hablo de separación o divorcio, estoy hablando de manera genérica. Ni esto es absolutamente todos los padres y madres tienen determinadas dificultades, como pueden surgir en la conversación a lo largo de la tarde de hoy, ni todos los niños, niñas y adolescentes pueden tener consecuencias negativas acerca de la separación de sus progenitores, ni todas las separaciones son tales. Siempre hay alguien que me aclara, bueno, nosotros no estamos casados o nunca estuvimos casados. Por simplificar el lenguaje, en ocasiones a lo mejor pues no meto todas las coletillas que tengo que meter y no hablo de la ruptura de pareja o en situaciones análogas a la separación o el divorcio. Pero entendedme que, salvo que expresamente diga lo contrario, estoy hablando en general de todo ese tipo de situaciones, ¿no? Hay una segunda advertencia que me parece muy importante mencionar en todas las charlas. No estoy hablando de la situación individual de nadie en concreto, ni de ninguna de las familias de nuestro programa, ni puedo responder al hablar en general de que sea la situación individual de algunos de los asistentes. Hoy en la charla hay familias, hay profesionales, todos podemos sentirnos identificados cuando acudimos a una charla, a un curso o nos ponemos a leer algo en algún libro. Inmediatamente cualquier persona, ¡ay! Esto me pasa a mí o esto me sucede con mi hijo, y nos ponemos a darle vueltas a la cabeza. Ningún ejemplo se va a ajustar exactamente a nosotros. Desde Sumando queremos compartiros algunas de las ideas que nos parecen importantes. Hablaremos de emociones, hablaremos de sentimientos, y muchos son comunes a muchos niños y niñas, no solo en situaciones de separación y divorcio, también en muchas otras situaciones, y entiendo que os veáis reflejados. Pero entended que luego hay otra serie de circunstancias que no vamos a tocar aquí y que no vamos a contemplar en la charla. Y en tercer lugar, antes de poner la presentación, me gustaría también deciros que hoy soy yo la cara visible, soy María, soy madre, trabajadora social y mediadora familiar ya desde hace unos cuantos años en Sumando, pero no estoy sola. Sumando es la suma de más profesionales, de voluntarios, de alumnos en prácticas y de muchas familias que nos han acompañado a lo largo de estos años. Algunos están por ahí en las cámaras, al otro lado de las cámaras, y además de sumar esos profesionales, quiero recordar que Sumando es un poquito también de todas las instituciones y administraciones que nos apoyan y que hacen posible, por ejemplo, que el trabajo que realizamos con nuestras familias siempre sea gratuito, siempre con esa idea de que ningún niño se vea privado de un servicio que necesita porque sus padres en un momento dado no puedan pagarlo. No Y esa es un poco nuestra idea. Y expresamente tengo que agradecer también a la Universidad de Deusto, que es la artífice intelectual que está detrás de los programas, de toda la línea de trabajo que llevamos en separación o divorcio. No sé si se me olvida alguien, pero podéis tomar voz los que queráis en cualquier momento. Voy a compartir ya pantalla. ¿Me decís? ¿Ya lo podéis ver? Se ve muy bien, María. Bueno. Podéis silenciaros sin ningún problema e interrumpirme cuando queráis.
Decidimos titular esta charla "Mi familia vive en dos casas, infancia y crianza tras la ruptura de pareja", porque esa es la realidad de muchos niños y niñas. No estamos hablando exclusivamente de custodia compartida, no es ese el eje de esa idea de "mi familia vive en dos casas". Sí es la realidad. Para muchos niños tienen a su familia en dos casas, en dos viviendas, o en dos formas diferentes de crianza, en dos lugares diferentes, no entendiéndolo como lugar físico. Así que quedaros un poco a partir de ahí. Os presentamos a Óscar y a Marta, que son nuestras marionetas, que nos acompañan en el trabajo que realizamos con los niños y que nos han ido contando a lo largo de estas semanas cosillas que les pasan, emociones y sentimientos que están ahí, que a veces les generan un poco de dolor en la barriguina, no saben explicar qué es lo que sucede, pero al final lo sienten ahí. Ellos, os los presenté antes en directo, ya visteis que el otro día dijeron que estaban enchufados, ¿no? Que su papá y su mamá tenían que seguir la charla vía Zoom, pero que ellos podían estar aquí presencialmente. Nos van a ir contando algunas cosas a lo largo de la tarde de hoy, porque ya sé que vosotros veníais a una charla, pero yo cuando me pongo a hablar de niños y niñas, pues a veces se me olvida que lo que hay detrás de la cámara son adultos. O expresamente recordando que son adultos, pues vamos a leer cuentos y vamos a hacer otras cosas que a lo mejor no se hacen en algunas charlas al uso, pero eso también forma parte de lo que queremos contaros hoy desde Sumando. Este es nuestro eje. Nuestro eje son las necesidades de los niños y las niñas. Ellos están en el centro, pero para trabajar con sus necesidades necesitamos en ocasiones, nunca mejor dicho, pues acompañar y trabajar con sus padres, en el ámbito escolar, con la familia extensa, con los centros de salud, el ámbito del tiempo libre, los amigos, cualquier profesional. El centro son los niños y las niñas, pero para su bienestar y para tener en cuenta sus derechos y lo que ellos necesitan, necesitamos abarcar todo este círculo. Por eso nos parecía importante que la actividad no estuviese cerrada solo a solo familias con su propia historia, ¿no? Y con su situación de familia, sino también a otros profesionales. Queremos compartir con otros profesionales que se encuentran como nosotros en el camino a estos niños y estas niñas que en ocasiones lo están pasando mal debido a la mala gestión que está habiendo del divorcio de sus progenitores, y queremos estar ahí y compartirlo con ellos. No voy a dedicar mucho tiempo a explicar todo lo que estamos haciendo en Sumando. En nuestra página web podéis echar un vistazo cuando lo deseéis, podéis llamarnos o preguntarnos sin ningún problema. Confesamos que no siempre la tenemos actualizada, pero las manos son escasas y a veces no llegamos a todo. En cualquier caso, sí quería situaros en cuál es la línea de trabajo en la que se encuadra todo lo que estamos haciendo con familias en procesos de ruptura de pareja. Lo llamamos adaptándonos, dos casas, una familia. Muchos de vosotros conoceréis, porque lo he visto incluso en mesas de despacho, en centros de salud mental y en distintos despachos de orientadores. Habréis visto esta casita que tiene un columpio, que tiene un círculo. Ese es el origen de toda la línea de trabajo que llevamos a cabo con padres en esta situación. Las familias acuden indistintamente por cuenta propia o porque alguien se lo ha recomendado. En ocasiones es una derivación más formal, el orientador del colegio, algún participante en otra actividad o servicios sociales o cualquier otra persona. La intervención que realizamos en Adaptándonos, dos casas, una familia,
también se centra en los niños y las niñas, aunque a veces ni siquiera les podamos ver, porque lo que tratamos es de entender mejor y ayudar a entender a sus padres las situaciones por las que pasan ellos cuando se da una separación, para atenderles mejor y siempre desde una perspectiva del buen trato y la parentalidad positiva. No se trata de examinarles. Nuestro programa no hace valoraciones ni informes, se centra en acompañar y en estar ahí para lo que ellos necesitan. Lo hacemos de diferentes formas. Lo hacemos a nivel individual, a nivel grupal y a nivel comunitario. Para nosotros estar hoy con todos vosotros es algo que forma parte de la comunidad, porque no se trata solo de que niños o adultos, los padres más implicados, cambien su perspectiva y se adapten a las nuevas circunstancias de la separación o el divorcio. Se trata de que todos los que en algún momento tocamos, aunque sea de cerca o más de lejos, a los niños, tengamos puesta la óptica en el buen trato y la parentalidad positiva. Eso implica maestros, pediatras, psicólogos, centros de salud mental infantil, juzgados, abogados, fiscales y cualquier persona que en algún momento toma decisiones sobre la vida de los niños y las niñas. Y el programa también trabaja a nivel individual, que es la puerta de entrada de Adaptándonos, y a nivel grupal cuando es posible. Estas imágenes son reales, son de actuaciones reales de los grupos que hemos tenido. Siempre que había un grupo de adultos, en la sala de al lado había un grupo de juego infantil para permitir a los niños estar cerca de sus padres y a los padres poder conciliar y no tener que andar rebuscando, ¿no?, otras alternativas. Pero desde el primer momento nosotros sabíamos que se quedaba cojo el programa sin intervenir directamente con los niños y las niñas. ¿Por qué? Pues porque no todos necesitan una intervención educativa, no todos a lo mejor necesitan que trabajemos con ellos expresamente temas emocionales o dificultades que estén teniendo, no todos, pero algunos sí. Y con esos niños expresamente, perdonad, esto es porque hablo, ¿eh? Ya sé que ahora hay que disculparse, cada vez que uno tose todos pensamos, ay Dios, pero bueno. Pues lo que os decía, con algunos niños y niñas necesitamos ir más allá, necesitamos trabajar otras cuestiones que les están revolviendo la barriguina y que les están quitando bienestar. Para ello, hemos desarrollado una línea de trabajo que llamamos Mi familia vive en 2 casas. Esa línea de trabajo forma parte dentro del programa, no es una cosa diferente, pero se va a centrar en poder trabajar de forma grupal con los niños y las niñas en torno a los 8, 12 años, entre tercero y sexto de primaria, trabajar algunas cuestiones que sabemos que no se están resolviendo del todo bien en casa. Muchos de los niños y niñas que llegan a nosotros vienen con una carga importante de responsabilidad y de culpa. Creen que si ellos tienen la culpa, porque por más que oigan a papá y a mamá decir que no es culpa de ellos, que les van a seguir queriendo, que es por su bien o una serie de cosas así, la realidad es que el divorcio no termina con el problema, se continúa año tras año con el problema y ellos escuchan discutir por las actividades extraescolares, por la compra de la ropa, por si no pasaste la pensión a tiempo, por si había que recoger al niño a las 4 y viniste a las 4:30, o era a las 6 y no apareciste y era al día siguiente, por las vacaciones. Hay ocasiones en las que los niños ya no pueden más, están recibiendo un doble discurso. La teoría les dice que no, que ellos no tienen la culpa de nada, pero en el día a día ven a papá y a mamá discutir constantemente por realidades que a ellos les afectan muy directamente. Así que queremos trabajar precisamente con esos niños.
somos conscientes de que no va a ser un programa mayoritario porque implica que papá y mamá en algo tienen que ponerse de acuerdo y es en permitir que sus niños acudan al programa. Y eso sabemos que es difícil, pero lo vamos a intentar porque creemos que de verdad existe la necesidad y porque creemos que los padres y las madres que de verdad quieren trabajar por el bienestar de sus hijos y solucionar las dificultades que los niños pueden estar presentando derivadas de esto, van a implicarse y van a facilitarlo. Todas estas actividades, individuales, grupales o comunitarias, os mencionaba antes que lo hacemos en colaboración con entidades. En el caso del Ayuntamiento de Mieres, ya desde hace años tenemos a disposición un despacho cuando lo necesitamos. Es verdad que en otros ayuntamientos estamos en más horario y nos solemos organizar y preguntamos a las familias, pues mira, esta tarde estamos en Gijón o esta mañana estamos en Oviedo, y las familias también se van adaptando, pero para nosotros es importante el poder estar cerca de las familias, el poder tratar de adaptarnos al máximo posible en facilitarles, ¿no?, el acceso a este recurso. No lo preguntáis, pero ya os lo voy a decir yo. La situación sanitaria que no nos ha permitido estar hoy en el auditorio de la Casa de Cultura, que era donde estaba previsto que estuviéramos, pues también nos indica que no sabemos cuándo comenzarán los grupos físicos de las actividades de esta línea de trabajo Mi familia vive en dos casas. Así que nuestra cabeza ya está maquinando alternativas. No os quedéis con las ganas si consideráis que vuestros niños necesitan conocer qué se cuece en este tema. No os quedéis con las ganas de llamarnos y aprovechamos para poder echar una mano hasta donde se pueda. No tardaremos mucho en contaros exactamente qué es lo que vamos a hacer mientras no nos podamos reunir físicamente. Pero como veis, igual que hoy estamos aquí, pues la tecnología nos ofrece distintas alternativas, así que habrá que buscar la más adecuada. Y como decía María, la entrada de familias y de niños en el programa sigue activa, los profesionales siguen trabajando con ellos. Lo que está ahora temporalmente parado es la apertura. Abríamos un grupo ahora justo en octubre y bueno, vamos a retrasar un poquito porque incluso aunque se haga modalidad online o haya, sí que nos parece indispensable ponernos las caras presencialmente en inicio, o sea, sobre todo para el enganche con los participantes. Pero el programa sigue trabajando y entonces está compensando las actividades grupales que no están en marcha, las está compensando con otro tipo de acciones y de recursos de apoyo que les pueden estar brindando a los chavales ya. Y en ese sentido, como decía María, casi lo más difícil de este programa es acceder a ambos progenitores, y ahí yo creo que, y pensando en que muchos profesionales estáis escuchando esta charla, nuestro papel en las derivaciones, yo soy psicóloga, bueno, me he presentado, yo colaboro también con Sumando, pero bueno, aparte trabajo en consultoría privada y tengo muchas familias que se pueden beneficiar de proyectos como este. Y para eso tenemos como una responsabilidad nosotros en cómo trabajamos con ambos progenitores para hacerles ver que la participación de su hijo en intervenciones de este tipo, donde puede entrar en contacto con otros niños que tienen dificultades similares, donde puede aprender a manejar, generar alternativas nuevas a sus reacciones más impulsivas ante las emociones que está teniendo. En la participación en este tipo de actividades, en definitiva, que lo presentemos a ambos progenitores como algo necesario para la mejoría de su hijo o hija, nuestro papel en cómo trabajamos con ellos, el que se pongan en contacto, yo creo que es clave para que ambos accedan a que el hijo participe. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy escogimos un tema que nos es conocido a todos. De hecho, yo os tendría que pedir ayuda porque
creo que todos podríamos decir, lo podéis hacer ahora a través del chat o pedir voz, ¿no? ¿Qué necesitan los niños, las niñas y los adolescentes? Porque eso es una pregunta básica. Bien porque seamos profesionales, bien porque seamos padres o madres, ¿qué cosas se os ocurren que necesitan los niños? Os doy voz, hablad. Voy a abrir el chat. Ahora sí que es momento de poner en marcha el micrófono, o al que le dé vergüenza puede escribir, pero hombre, yo creo que... ¿Qué se os ocurre? Hola, buenas. No sé si me oís. Sí, Sí, perfectamente, María, perfectamente. adelante. A ver, yo no soy profesional, entonces a lo mejor por eso sí soy pedagoga del Centro de Voluntariado de aquí de Mieres, técnica. Yo creo que necesitan, y no tengo niños, así que hablo desde la ignorancia a lo mejor más absoluta, coherencia en la crianza, sobre todo cuando se trata de parejas separadas o incluso de padres que no están separados, y ser escuchados. Yo creo Pues que, buenas aportaciones. yo creo que eso es lo principal. Porque aunque les escuches, aunque intentes poner disciplina, aunque la confianza, todo eso, si uno dice blanco y sé que el otro me va a decir negro, pues no educas. Y no saben a qué tenerse nuestros adolescentes o nuestros pequeñajos. Has hecho dos aportaciones muy, muy interesantes. Y además has metido ahí el matiz bueno, coherencia en la crianza en los separados y en las familias que no están separadas, porque todos los padres y madres, incluso cuando convivimos, pues no siempre estamos de acuerdo. Y los niños además aprenden, ¿no? Aprenden que, uy, a papá le tengo que preguntar esto, a mamá le tengo que preguntar esto otro. Pues esas situaciones también se dan entre los niños que viven entre dos casas, ¿no? En ocasiones, esa coherencia a veces implica que tenemos que aprender a mantener nuestro criterio, negociarlo con los adultos, que es cosa de adultos, pero a mantener nuestro criterio y no interferir en el criterio del otro. Me explico. Pedir que padres y madres, o dos padres, dos madres, o las distintas fórmulas de familia que puedan darse, estén al 100% de acuerdo en todas las decisiones que se tomen, yo me atrevería a decir, es casi imposible. Incluso aunque lleváramos hablando desde antes del embarazo o desde antes de la adopción de cómo íbamos a hacer esto, de qué forma, cómo lo íbamos a tratar, o nos fijáramos, ¿no?, en otras familias, en nuestros cuñados, en nuestros amigos, pues mira lo que ha hecho. Yo lo pongo de ejemplo siempre porque yo entono el mea culpa. Yo me acuerdo no tenía todavía hijos, claro. La vez que, fíjate, y duermen con el niño y mira ya el tiempo que tiene el niño y sigue durmiendo con ellos y tal. No lo hice en tono de crítica, que todos los padres y madres sabemos que recibimos muchas críticas por ello, pero ¿cuántas veces pues nos fijamos, vamos construyendo nuestra idea de paternidad o de maternidad, de crianza en definitiva, en base a lo que hablamos, en base a la teoría y en base a lo que negociamos? La realidad es que cuando papá y mamá además no se hablan o además empiezan a tener nuevas relaciones, nuevas parejas, empiezan a seguir madurando en dos caminos completamente separados, es aún más difícil mantener esa coherencia. Es muy fácil. Ya era difícil antes mantenerla viviendo en la misma casa, pues cada vez es más difícil. Nosotros hablamos en ocasiones de que cuando no es posible mantener una crianza cooperativa, a veces hay que optar por una crianza en paralelo. En casa de papá las cosas se hacen así, en casa de mamá las cosas se hacen así. Ojo, los niños, exactamente igual que aprendían en casa que a papá le pedían una cosa y a mamá le pedían otra, aprenden que en casa de papá las cosas se hacen así y en casa de mamá las cosas se hacen así. Pero en la mayoría de las familias que acuden a nuestros programas, las cosas no son así. La crianza es, en teoría, en paralelo. En casa de mamá las cosas se hacen así. Pero
empiezo a entrometerme en lo que hace papá o lo que hace mamá en la otra casa y empiezo a opinar y le lleno al niño la cabeza con las cosas que digo o dejo de decir. Y eso no es una crianza en paralelo, no es cooperativa, pero tampoco es en paralelo, estamos entrometiéndonos. Y la clave en la coherencia es precisamente esa. Podéis seguir añadiendo, otras. O sea, que son dos cosas, ¿no? Por lo que comenta María, necesitan por una parte lo que decía María, que efectivamente, pues si se puede tener coherencia y compartir criterios, estupendo, pero cuando no es así, porque esto pasa, y sobre todo en familias, esto pasa en familias que conviven, pero también pasa mucho más, porque si has decidido separarte es porque precisamente existen muchas diferencias entre uno y otro, por lo tanto es previsible que haya diferencias también en los criterios educativos. Bueno, pues si esa coherencia no es posible, pues lo que necesitan es que no haya intromisión, es decir, que se pueda mantener, que los criterios distintos pues estén bien, validemos que haya un criterio distinto, aunque aquí hagamos las cosas de otra manera. Y además, Marian, hiciste una segunda aportación que uno puede no ser madre, pero todos hemos sido niños y niñas. Y todos sabíamos una cosa, y es que nos gusta que nos escuchen. Y quizá es uno de los deportes que menos practicamos los adultos, el darles voz a los niños, a las niñas, a los adolescentes y que sean escuchados. Así que me parece una de esas claves, ¿no?, de las necesidades. ¿Alguien más quiere añadir alguna otra? Si no os atrevéis, por el chat nos vale, ¿eh? Yo sí me atrevo. Venga. Tengo una curiosidad. ¿A qué edad sería conveniente, a ver si me sé explicar, que tuviera la libertad de empezar a dejarla hacer cosas por ella misma? Que no me sé explicar muy bien. Vale, pero yo te contesto porque tiene que ver con la necesidad de autonomía que todos los niños y las niñas tienen. Y yo te diría, pues no sé, ¿a qué edad dejaste que tu hija comenzara a comer sola? No sé si te acuerdas, pero bueno. Sobre los 3 años. Vale. Luego a los 3 años puede ser una buena edad para aprender a comer solo. Otros te dirían, no, yo desde que tiene 1 año y se sienta en la mesa le dejo que toquetee la comida o que la coja con las manos. Y habrá otros que digan, no, pues un poco más tarde o un poco después. La autonomía es algo que no se adquiere de hoy para mañana. No se puede aprender a ser autónomo sin ir dando poco a poco a los niños autonomía para ir aprendiendo a hacer las cosas. Esto es como, ay, es que quiero aprender a cocinar, pero nunca te dejo tocar el fuego, nunca te dejo acercarte a una sartén, nunca te dejo entrar en la cocina. Pues los niños llegan a adolescentes y llegan a jóvenes y a lo mejor no entraron nunca en la cocina. No te voy a dar una solución mágica porque no la hay. No puedo decirte, ya tienes que dejarla salir sola a la calle, ya tiene que autorregularse, que hay niños que son capaces de autorregularse fácilmente y ya va a decidir con su criterio cuándo es un riesgo o no riesgo salir, entrar, acudir con determinada gente. Digo por irme hacia edades superiores, ¿eh? No van por ahí los tiros. No va Yo por creo que hay ahí. una palabra clave en esto, ¿no? La preparación. ¿Cuándo está preparado para? Y esto hay que probar también. Hay que ver, hay que dar pequeños pasos de autonomía, ver qué necesita. Pues si no ha hecho un buen uso de la autonomía, pues tenemos que ver qué necesitas para aprender las habilidades que necesitas aprender para que te pueda dar ese pasito de autonomía. Yo creo que la clave está en que esté preparado. Voy a ir un poco más allá. A que esté preparado para estar autónomo. Sí, voy a ir un poco más allá, Sandra. No, que no van por ahí los tiros. Ya sé que no van por ahí los tiros. La pero toma por de eso voy a ir un decisiones poquito. te refieres también, ¿no? No, Sandra, yo creo que te referías también en cuándo están... No, a la otra parte. Me refiero a la otra parte. O sea, yo, por ejemplo, le digo a mi hija, yo vivo pegada a una confitería que venden pan. A mí me gustaría que ahora que va cerca de los 12 años,
empiece a bajar a la panadería, o sea, a la confitería por pan. Pero si lo hago, mi ex me va a poner una denuncia porque la dejo salir sola. Es a lo que voy. Ya. A ver, esa es una realidad que se da expresamente, ya te digo que se puede dar en cualquier familia, pero se da expresamente en la separación o el divorcio. En ocasiones mezclamos temas de patria potestad y de responsabilidades parentales con el día a día de los niños. El día a día de los niños tenemos que fiarnos de que cuando están con papá o cuando están con mamá, los niños están bien cuidados y su madre tiene un criterio o su padre tiene un criterio lo suficientemente adulto y responsable para ver hasta dónde ir aflojando esa cuerda y decidir esto sí o esto no. Ojo, y en ocasiones no podemos no estar de acuerdo. En casa de su padre ya sale sola con los amigos, voy a poner, me lo estoy inventando, ya sale sola con los amigos los sábados por la tarde o va al cine sola y en casa de su madre no la dejamos hacer determinadas cosas. Va a haber determinadas cuestiones que no podemos ponernos de acuerdo y que nadie os puede obligar. Y no podemos judicializar la vida de nuestros hijos. Y eso sí es responsabilidad de los adultos. No podemos llevar a los juzgados. No estoy hablando, vuelvo a decir, no hablo de un caso concreto. Sé que se da y que se judicializa en muchas cuestiones que no deberían llegar nunca a un juzgado de familia y menos a cualquier juzgado de primera instancia, ¿no? No tengo la solución. ¿Por qué? Porque igual que yo digo esto y hablamos del sentido común y de cuestiones que deberían ser básicas, la realidad nos dice que no siempre lo son. Nosotros cuando tenemos la oportunidad en el programa de acompañar a padres y madres en debates, ¿no? en cuestiones como las que nos plantean, lo que tratamos es de que reflexionen ellos, porque no sirve de nada que yo les diga hazlo ahora o hazlo mañana o plantéate así. No, porque es una cuestión que a lo mejor en ese momento aceptan, pero pasado mañana no va a ser bajar a la confitería y puede ser ir al cine sola, por poner un ejemplo. Necesitamos los adultos aprender a responder a las necesidades de nuestros hijos y que nuestro criterio va a ser diferente al del otro progenitor, ya os lo adelanto yo, hasta en las parejas mejor avenidas. Y mantener el criterio independientemente del conflicto, que es un poco por donde va Sandra, ¿no? Si yo tengo claro cuál es el criterio educativo que necesita mi hija que yo siga, pues esto, ver de qué manera puedo hacerlo independiente a que esto suponga un conflicto o no para los adultos. Podemos seguir un poquito más adelante. Yo me voy apuntando estas cosas que ha hecho Sandra para ir incluyéndolas a lo largo de la charla. Sí, bueno, aquí me llegaron por privado. Si ponéis, cuando pongáis en el chat enviar a todos, podéis poner, si ponéis todos, lo lee todo el mundo, no pasa nada. Bueno, mencionan, os lo resumo demás, pero vienen a mencionar pues necesidades básicas, ser queridos. Por supuesto, todo lo que supone la alimentación, el cuidado en el día a día de los niños desde que son bebés. No voy a seguir adelantando porque menciona algunas otras que van a salir. Bien, pues hoy vamos a hablar de necesidades. Exactamente de esta palabra. Tuve un debate interno conmigo misma si hablar de necesidades o de derechos. Si queréis lo dejamos para el final. Pero decidí que lo fundamental... Esperad que tengo que cerrar el chat para poder seguir con la presentación. Decidí que lo fundamental... Bueno, la presentación no se mueve. Un segundo, perdonad. A ver. Se ha quedado bloqueada. Ahora. Has probado quitar. Ya está, se mueve. ¿La estáis viendo moverse? Vale. Ya está, se mueve. Sí, se mueve. Bien.
de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de necesidades. Y por eso me dije que tenía que traer gafas. Los que hayáis estado con nosotras estaréis hartos de oírnos hablar de las gafas. Bueno, pues me da igual. Es fundamental que padres, madres y profesionales siempre llevemos con nosotros unas gafas diferentes. Son las gafas que nos permiten enfocar bien qué necesita el niño con el que estamos trabajando, qué necesita el adolescente al que tenemos que escuchar, al que tenemos que hacer una entrevista, o qué necesita nuestro hijo o nuestra hija en cada momento. Y esas necesidades hay que mirarlas habiendo limpiado bien los cristales de las gafas, porque hay que mirarlas por detrás de sus comportamientos. No podemos quedarnos solo en lo que vemos aparentemente, en lo que se ve en un primer momento, y hay que ir un poco más allá. Así que, en primer lugar, os invito a que os quedéis con unas gafas y a partir de ahora cualquier comportamiento, situación, cuando tengáis dudas de hacer esto o no hacerlo, pensad qué puede estar necesitando nuestro hijo o el niño con el que estamos trabajando por detrás. Ya os dije que hoy íbamos a hacer algo diferente y una de las cosas que quería hacer era leer cuentos. Los cuentos tienen un gran poder. Para los adultos es una manera muy sencilla porque, bueno, nos parecen cosas de niños, pero los cuentos contienen mucha sabiduría. Me he traído varios, no sé si nos dará tiempo a leer 2 o 3 cuentos, pero algunos sí quería que lo tuvierais presente. Por otro lado, también son recursos para padres o madres o para profesionales por si en algún momento necesitáis utilizar alguno de ellos. Y vamos a ir rescatando y vamos a seguir hablando de necesidades. Esto va a ser de manera un poco casera, pero yo lo que quiero es que veáis el cuento, así que voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a enfocaros directamente el cuento. Un segundo. Valentina tiene 2 casas. En cualquier casa, en cualquier caso. Valentina sabe contar hasta 10.000. Sabe dibujar amapolas. Sabe hacer llaves de judo. Y se sabe los teléfonos de sus padres de memoria. En cualquier casa, en cualquier caso. Valentina tiene muchas preguntas en los bolsillos. ¿Cuántos años tiene la abuela? ¿Que come un 100 pies? ¿Cuánto tiempo vive una tortuga? ¿Y hoy dónde me toca dormir? Aquí en casa, mi vida, le contestan sus padres. ¿Y mañana? Mañana te irás a la otra casa hasta el lunes, que iré yo a buscarte al colegio y volveremos a esta casa. En cualquier casa, en cualquier caso, Valentina tiene 2 casas, 2 habitaciones, 2 armarios, 2 camas y un montón de libros en cada una de sus casas. Tener 2 casas está bien, porque tienes el doble de juguetes, el doble de cosas, el doble de libros y 2 padres por separado para mí sola, con un plan mejor cada fin de semana. En cualquier casa, en cualquier caso, hay días en los que las cosas se tuercen. Ese día no encuentra la muñeca que quiere, el coche que quiere, el pijama que quiere, el libro que quiere. Hay días en los que no está quien tú quieres en el momento que tú quieres. Pero así es la vida, dicen mis padres, y se quedan tan tranquilos. En cualquier casa, en cualquier caso. Como eso no arreglaba las cosas, Valentina inventó un truco. No sabe sacar conejos de la chistera, pero le encanta dibujar. Cuando le regalan algo nuevo, lo dibuja. Y así, le toque la casa que le toque, siempre puede ver sus cosas.
Las cosas no son importantes, dicen mis padres, y se quedan tan tranquilos. No lo será para ellos. Pero hay días en los que hablar con su muñeca Luciana, jugar con su tractor rojo o dormirse con su unicornio Nito es lo más importante del mundo. Valentina ahora tiene que acordarse de llevar consigo los cuadernos, y eso no siempre ocurre. En cualquier casa, en cualquier caso. Sus padres le dicen que piense que es como las golondrinas, que la mitad de su tiempo están en un lugar y la otra mitad en otro, y que saborean lo mejor de cada mundo. También le dicen que las golondrinas siempre dejan algo atrás, pero que no importa porque siempre regresan, y se quedan tan tranquilos. En cualquier casa, en cualquier caso, Valentina ha inventado otro truco para cuando olvida sus cuadernos. Cierra los ojos y piensa en todo lo que echa de menos. Tiene que concentrarse mucho y pone la misma cara que sus padres cuando hacen yoga, cada uno por separado, claro. Piensa en el tamaño y el color de todo. Recuerda los olores, los sabores e incluso escucha lo que no oye. Y en el peor de los casos siempre queda el teléfono, dicen mis padres, y se quedan tan tranquilos. Cada día le hacen menos falta sus cosas. Si puede pensarlas, es como si ya las tuviera. En cualquier casa, en cualquier caso. Las golondrinas viven muy felices y yo también, porque sé que esté en la casa que esté, siempre hay alguien que me espera. O eso dicen mis padres, y se quedan tan tranquilos. Y se ha acabado. Un segundo. A ver. Bueno, no sé cómo lo lleváis. ¿Estáis muy acostumbrados a escuchar cuentos? ¿Leéis cuentos? Porque a veces es una de esas enseñanzas que se nos olvida a los mayores. Y los cuentos encierran mucha sabiduría y muchas herramientas que tanto los padres, las madres como los profesionales tenemos a mano. Por eso os he traído varios, por si tengo la oportunidad de parar de vez en cuando y leerlos y darlos a conocer. Ojo, uno puede pensar, bueno, es un cuento infantil. Los cuentos infantiles, una niña de 4 años lo disfrutaría, pero ¿cómo se lo voy a enseñar a mi hijo de 7, de 8, de 10 o de 12? A veces nos sorprenden, porque igual que los adultos somos capaces de entender las historias de los cuentos, los niños también les gusta que les lea y escuchar esas historias. Y algunas de las cosas que Valentina mencionaba, pues las vamos a seguir comentando. Ahora no estáis viendo la presentación, ¿no? Un segundo. Aquí. ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Y otra vez no vuelve a funcionar. Bien. Como os decía, tuve un debate interno sobre poner si hablábamos de necesidades o hablábamos de a qué tienen derecho los niños y las niñas. Acabé optando por la palabra necesidades porque las necesidades son lo que fundamenta los derechos. Es en ellas en las que se basan esos derechos. Pero podríamos interrumpir en muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, podríamos no interrumpir, perdón, sustituir la palabra necesidades por derechos. La primera de todas es que tienen derecho a ser tratados como personas, porque sienten esa necesidad. Todos necesitamos ser tratados como personas, no como posesiones. Ojo, pongámonos las pilas porque es quizá una de las primeras cuestiones que en la separación o divorcio a veces la línea de dónde está el límite queda demasiado flexible. Hay un tira y afloja, cada uno tirando de un lado y lo que está en medio no es una cosa ni es una posesión, se puede romper. ¿Os acordáis que os había pedido tener un folio a mano, no? ¿Tenéis algún papel a mano? ¿Todos? Os dejo levantaros, si no, un momento. Una hoja.
¿La tenéis? ¿Sí? Vale. Os voy a ir dando instrucciones para que hagáis con esta hoja. Es una hoja de papel. Yo he cogido el tamaño folio para darnos una idea. En primer lugar, necesito que la dobléis por la mitad así, el lado largo. Vamos a comenzar como si estuviéramos haciendo un barco de papel o un sombrero para la cabeza. La doblamos y ahora necesitamos doblar 2 esquinas hacia el medio. ¿Lo veis, no? Son los pasos iniciales de hacer un barco de papel. ¿Os acordáis? Primero doblamos las 2 esquinas y luego una solapa la volvemos hacia arriba y otra solapa la volvemos hacia el otro lado. ¿Veis? Ha quedado un sombrero de estos que a veces utilizamos, yo qué sé, para fiestas o para cosas así. Lo que pasa es que es un sombrero muy pequeño. Vamos a hacer una cosa. Os voy a pedir que lo desdobléis. Vamos a desdoblarlo y vamos a tratar de hacerlo a lo largo. Vamos a doblarlo a la mitad. A ver, ¿se ve? Es que no se me enfoca. A ver. En lugar de doblar el folio como lo estábamos doblando, lo vamos a doblar por el lado largo. Y después vamos a doblar la esquina superior derecha hasta que logre estar en línea con la línea baja del folio. Esa esquina hacia vosotros. Doblamos hacia nosotros. Y la otra esquina hacia el otro lado. ¿Os habéis perdido? Sandra, ¿te has perdido? Es que no lo veo. Ah, es porque se me va la cámara para arriba y para abajo. No importa, ¿eh? No importa. Cada uno puede hacer las dobleces de distinta forma. A mí me ha quedado ahora así. Una esquina para un lado y otra para otro. Si desdoblo, vuelve a estar la mitad. ¿Vale? Y ahora os voy a pedir que estiréis de nuevo el folio. Estiradlo. Y quiero que dejéis el folio exactamente como lo teníais al principio. Estiradlo bien. Que no quede... No, pero sí, ya lo veo estirado. Pero es que el mío ha quedado arrugado. No sé el vuestro. Necesito que lo estiréis. Que aliséis o que pongáis un libro encima o con la uña podéis pasar por encima de las dobleces para que quede lo más estirado posible. Ya. Estoy viendo que se os quedan dobleces como el mío, se quedan arrugas, se quedan... Esto es lo que hacemos con las personas. Nuestras palabras, nuestros hechos, van dejando dobleces, arrugas, manchas, heridas en las personas. Tenemos que tener mucho cuidado con las instrucciones que damos, con la manera en la que educamos, la manera en la que dirigimos, porque aunque en ocasiones pensemos, bueno, discutimos delante del niño, pero él no se acordará porque ya pasó. Hablando de ese ejemplo de la posesión, ¿no?, que hablábamos recientemente, esta chaqueta o este chupete es tuyo. Cuando papá o mamá se entregan cosas del niño, no es del niño, es mío o tuyo. Cuando nos centramos en esa guerra de posesión y nos olvidamos que estamos con una persona, aunque esa persona tenga 6 meses, 3 años, 10 años y no tenga la madurez para discutirnos determinadas cuestiones y determinadas decisiones, tenemos que pensar que nuestras decisiones y nuestras palabras y nuestros hechos están dejando huella en los niños. Quizá no sea una huella indeleble, hemos podido volver a estirar totalmente el folio,
no habrá quedado, no ha quedado roto, no lo hemos rasgado, pero sí ha quedado con marcas. Es responsabilidad nuestra, de los adultos, que tenemos a cargo a niños, bien sea porque están en la familia o en el trabajo, el hacer que los niños y las niñas y los adolescentes que pasan por nuestras manos salgan sin demasiadas huellas, sin demasiadas heridas, que hayan sido tratados y reconocidos como personas sujetos de derechos, y que se hayan tenido en cuenta sus necesidades. Vuelvo otra vez, después de este gesto, a la presentación. Perdonad, pero os puedo asegurar que todos los días esto funciona y que yo lo había probado antes, pero no logro que funcione a la primera. María, pasan, las diapositivas, las vemos pasar. Sí, sí, pero yo doy 10 veces hasta que logro que pase una. Bueno, va lento. Bien. ¿Qué necesitan además los niños y las niñas? Pues necesitan poder querer a su padre y a su madre sin tener sentimientos de presión, de culpa o de rechazo. Necesitan no estar siempre en medio y tener el permiso emocional para poder hablar tranquilamente con papá o con mamá y decir tranquilamente las cosas que he hecho con el otro. Leía en estos días un libro que recomiendo encarecidamente, es de distintos autores y una de las coordinadoras es Francisca Fariña, de la Universidad de Santiago, y se titula Lo que hemos aprendido de los niños y las niñas. Y una de las historias que contaba uno de los profesionales hablaba de Andrés. Andrés es un niño de 11 o 12 años que tenía verdadera ilusión por ir a ver, esto era antes del coronavirus, era ir a ver un estreno de cine. Y se encontró con la pelea real de su padre y de su madre, porque era con cada uno de ellos con quien tenía que ir a ver el estreno de esa película. Nos cuenta un poco cómo manejó Andrés la situación. Pues no le quedó más remedio que mentir claramente. El fin de semana fue con su madre a ver el estreno de esa película, y a su padre le mintió y le dijo que había estado aburrido en casa y pasándolo mal con mamá. Y el martes, que era el día que le tocaba estar con su padre, fue de nuevo a ver el estreno de la película, se hizo el sorprendido con las escenas correspondientes y a su madre le dijo que había estado en un centro comercial y que vaya rollo. A eso forzamos a los niños y a las niñas cuando tiramos cada uno de un lado y presionamos y no les damos el permiso emocional para que disfruten de estar en compañía del otro progenitor. Esto, desgraciadamente, son historias reales. Yo la leí en ese libro, pero si preguntáramos a algunos de los niños de nuestro programa, o voy más allá, si preguntáramos a algún niño de cualquier punto de encuentro familiar de España, alguna historia así, saldrían una y varias todos los meses. Casi me atrevo a decir en casi todos los niños. Tengámoslo en cuenta cuando tomamos decisiones o cuando tiramos de un lado a otro. Este es otro de sus derechos y de sus necesidades. No es solo el querer, sino que necesitan mantener esa relación de forma productiva, constructiva. No es una cuestión de con quién se lo pasa mejor y entrar en el debate de mejor que vaya contigo al cine o vaya conmigo, mejor que ande con bicicleta o no, cuando está conmigo no quiere andar nunca en bicicleta. Se trata de que escuchemos a los niños y reconozcamos su necesidad de disfrutar de esa relación. Y aquí os traigo otra historia. Si mamá dice blanco, papá dice negro. Os la voy a leer también porque es muy, muy breve y me parece que es otro de esos cuentos que explica en muy pocas palabras
situaciones que nos acercan a qué sienten los niños y las niñas y nos ayudan a entender qué puede estar pasando cuando a veces nos contestan otras cuestiones. Un segundo. Si mamá dice blanco, papá dice negro. A ver. Mamá y papá eran amigos desde jóvenes. Les gustaba hacer cosas juntos y no podían estar el uno sin el otro. Papá y mamá estaban enamorados. Tenían tiempo para disfrutar, eran muy felices y se cuidaban uno del otro. Se querían tanto que un domingo a las 3 en punto decidieron vivir juntos. Encontraron un pisito, la abuela lo llamaba caja de cerillas, pusieron 7 muebles, lo decoraron a su gusto y comenzó su nueva vida. Justo un año después, papá y mamá decidieron que querían ser papá y mamá. 9 meses más tarde llegué yo y todos se alegraron. Ahora éramos 3 en la caja de cerillas. Bueno, éramos 3 en todas partes. A papá y a mamá se le daba también lo de ser papá y mamá que querían tener más bebés y sobre todo un hermanito para mí, o quizá fuera una hermanita. Un año después llegó el renacuajo. Juntos hacíamos muchas cosas divertidas y algunas otras que no lo eran tanto. Recoger la mesa, acostarnos pronto. Era genial vivir con papá y mamá. Pero a partir de un domingo a las 3 en punto, si mamá quería ir a la playa, papá decía que mejor a la montaña. Si mamá quería comer pizza, papá quería comer hamburguesa. Si mamá quería leer un libro, papá quería ver una película. Si mamá decía blanco, papá decía negro. A mi hermano y a mí nos dio por pensar que a lo mejor lo que les pasaba era que ya no nos querían. Así que decidimos portarnos lo mejor que sabíamos para no disgustarlos y hacerlos reír. En realidad no entendíamos nada, ni sabíamos qué ocurría. Un domingo a las 3 en punto, papá y mamá nos dijeron que ya no podían seguir viviendo en la misma casa, por lo que a partir de ahora vivirían en hogares distintos. También nos explicaron que antes eran felices, pero que ahora se enfadaban a menudo y se convertían en unas personas horribles estando juntos. Nos dijeron que esas cosas pasaban, pero que no era culpa de nadie. No querían que nosotros tuviéramos que ver sus caras tristes ni escuchar sus discusiones, y por eso debían separarse. Eso no significaba que fuesen a dejar de vernos o que ya no nos quisieran, sino todo lo contrario. Significaba que nos amaban tanto que lo hacían para que no sufriéramos en una casa que ya no era tan agradable como antes. Así que papá se fue a otra casa y el renacuajo y yo nos quedamos con mamá. Fue raro al principio. Echaba mucho de menos a mi papá y mi vida de antes. No entendía por qué no podía estar con él todos los días. A veces pensaba que mamá era una bruja y que por eso papá se había ido. Otras pensaba que papá era un monstruo por haberse marchado. Y casi todas las noches lloraba porque nosotros estábamos solos en casa, sin papá. Estuve enfadado, muy enfadado. Y triste, muy triste. No tenía ganas de jugar, ni de hablar, ni de ir al colegio, ni de ver a mis amigos, ni de hacer nada de lo que antes me gustaba. Incluso me enfadé con mi hermano, que también estaba enfadado, triste, muy triste. Mi hermano y yo trazamos un plan. Teníamos que lograr que papá y mamá volviesen a estar juntos. Y como solo se juntaban si estábamos malitos o había alguna celebración, pues un día yo fingía estar malito y otro día mi hermano. Pero ni por esas lo conseguimos. Hubo más planes, pero ninguno funcionó. Estaba claro que papá y mamá ya no deseaban vivir juntos. Pero durante uno de nuestros fines de semana que estuvimos con papá, el domingo a las 3 en punto, pasó algo maravilloso. Papá comenzó a hacernos cosquillas y todos nos reímos a carcajadas. Luego vimos una peli y salimos un rato al parque. Y mi hermano y yo lo pasábamos tan bien como antes. Cuando se lo contamos a mamá, ella también se puso muy contenta.
Mamá nos dijo que teníamos suerte de tener un papá tan genial. Todo empezó a cambiar. Mamá tenía muchas ganas de hacer cosas. Siempre estaba riendo, jugando con nosotros, cantando, bueno, a veces desafinando. Y los fines de semana íbamos a sitios que nos gustaban a los tres, aunque en ocasiones solo nos gustaban a nosotros dos. Cuando se lo contamos a papá, él también se puso muy contento. Papá nos dijo que teníamos suerte de tener la mejor mamá que uno pudiera imaginar. Empecé a pensar que aquello no estaba tan mal. Ahora me iba 2 veces de vacaciones, celebraba 2 veces mi cumpleaños, tenía 2 casas donde hacer nuevos amigos, 2 habitaciones para jugar y guardar mis cosas. Tenía 2 de todo. Papá y mamá vuelven a ser felices y mi hermano y yo comenzamos a entenderles un poquito, porque también ellos lo han pasado mal teniendo que separarse. Y aunque reconozco que si pudiera elegir me gustaría que hubiésemos podido continuar los 4 juntos, me conformo teniendo a mi mamá y a mi papá por separado. Puede que se queden solteros, o que conozcan a alguien y se vuelvan a enamorar. Puede que tengan más hijos, o que se tiñan el pelo de color verde y empiecen a vestir diferente, o que cambien de profesión, o que se trasladen a otra casa. Todo puede ser. Lo que siempre seguirá igual es que será papá y será mi mamá. Y mamá será mi mamá para toda la vida. Y campana y se acabó. Esto de las cosas del directo, ¿qué os ha parecido? Es verdad. Podéis hablar, si queréis. Si os dais cuenta, en este cuento salen a colación unas cuantas necesidades de los niños, que tenemos que ser realistas. Yo he conocido, no me lo estoy inventando, a más de un niño que no sabía que su papá y su mamá se habían conocido alguna vez, porque nunca les habían visto juntos. Esa es la realidad de algunos de nuestros niños, cada vez más habitual. Pero los niños y las niñas necesitan conocer su historia previa y necesitan y tienen derecho a conocer a sus familias extensas y conocer qué forma parte de su historia, de lo que ellos son. Si tenemos suerte y me da tiempo a que leamos el último cuento, podréis disfrutarlo porque va a profundizar aún más en otra parte. Esa identidad personal que tienen que construir va a estar basada fundamentalmente en sus propias experiencias, pero nadie les quita lo que les podamos contar de aquello, pues de aquella época a lo mejor en la que nos conocimos o de aquella época en la que papá y mamá se llevaban bien, porque eso va a enriquecer su vida y va a ayudarles a entender pues, las cosas que suceden. En este cuento también vemos cómo los niños necesitan expresar sus propios sentimientos sobre la separación o el divorcio. Si os acordáis, el protagonista lo expresaba muy bien y expresaba, pues eso, que a veces estaba enfadado, que no tenía ganas ni de jugar con sus amigos. Los adultos tendemos a ningunear en ocasiones lo que sienten y lo que les ocurre a los niños. Forma parte de ese elenco de necesidades y por tanto de derechos el que puedan expresarse. Y cuando no somos capaces, porque puede ocurrir y somos humanos, de escucharles atentamente, tenemos que ayudarles a que encuentren, pues a veces es un profesional, a veces puede ser otra persona de la familia, un referente. En muchas ocasiones son los hermanos mayores los que ayudan a los más pequeños a entender esos sentimientos. También para que no se sientan culpables por estar enfadados o por sentirse tristes en determinado momento. Si hay algo a lo que tienen derecho los niños y las niñas es a ser niños y niñas, a no tener que tomar partido, a que no les preguntes
sobre con quién tienen que vivir o en qué lugar prefieren vivir. Este es un tema de adultos y esa responsabilidad es de los adultos, no les corresponde a los niños. Respetemos su necesidad de construir su propia vida y de pasar sus propias experiencias, y si algún día ellos deciden y toman decisiones o se dan cuenta de que la vida también nos da, ¿no? Que no todos los adultos que se cruzan a nuestro lado son siempre responsables o cumplen con las tareas que les toca ejercer como padres o como madres, que sean ellos los que se den cuenta y que no esté en nuestra mano el pretender allanarles el camino cuando les forzamos a algo que no les corresponde. Este es el otro cuento. Os lo voy a dejar para el final, porque quería dar un vistazo a algunas de las últimas diapositivas y luego terminamos con esa historia que me parece que también es otro ejemplo de historia que os puede ayudar. En general, en nuestras actividades, por eso tenemos marionetas que son un niño y una niña, tendemos a utilizar historias de personajes, es decir, de niños y niñas para que se identifiquen. Pero ojo, los niños y las niñas no tienen ninguna dificultad en identificarse perfectamente con los animales y en entender esas cosas que le suceden a los animales. Así que si tenemos la oportunidad, cerramos la charla leyendo a Phipps, No entiende el mundo. Voy a parar un poco, que os acabo de leer otro. Otro de los derechos y de las necesidades que los niños sienten es que seamos modelos para ellos. Claro, decirle a un niño no grites cuando nos oye gritando a su padre o a su madre por el teléfono a menudo, pues a lo mejor queda totalmente incoherente, ¿no? Esa coherencia de la que hablábamos antes. Nosotros somos ejemplo, nuestros niños aprendieron a cómo comportarse en la mesa o a cómo hacer determinadas tareas porque fuimos su modelo. Pues todas esas habilidades de relacionarse con otras personas debemos ser modelo para ellos. Vuelvo a decir que podéis preguntar y pararme, que a lo mejor luego yo me enrollo de más. Sin ninguna duda, tienen derecho a ser niños y a no asumir ellos responsabilidades de adultos, a no ser ellos los cuidadores de sus padres o a asumir tareas o decisiones que les corresponden a sus progenitores. Los técnicos lo llamamos la parentalización, ¿no? De muchas de las cosas que suceden. Es algo demasiado habitual. Niños y niñas preocupados por papá o mamá, por cómo se están sintiendo o porque les dejaron llorando cuando se iba a pasar el fin de semana o la semana que le correspondía con el otro progenitor. Seamos adultos y seamos adultos responsables y cuidemos de la infancia de nuestros niños. Ay, perdón, Esto es quizá la parrafada así más larga que tenía que poner. No quería alargarlo más porque quería dar juego a que pudiéramos hablar más largo y tendido al final, pero necesitaba contarlo y necesitaba que estuviese ahí claro. Si hay algo en lo que no necesitan los niños y las niñas es ser metidos en este juego doloroso que suponen algunas separaciones o divorcios. Ojo, no estamos hablando de que todos los procesos de ruptura de pareja sean así, pero para aquellos en los que sí hay conflicto y el conflicto se alarga y la separación no es el final del conflicto, sino a veces es el principio, necesitamos ayudar a los niños a que se cumplan sus derechos y a respetar esa necesidad de no tener que tomar partido por uno u otro progenitor, de que papá y mamá se comporten de manera respetuosa, digna, delante de ellos, de no forzar conflictos de lealtades. Acordaros de esa historia que os contaba antes de Andrés, que tiene que mentir y fingir
que ve 2 veces por primera vez una película, cuando se suponía que el que quería ir al estreno era él, pero rápidamente le metieron en la guerra de conmigo sí y con tu padre no, o conmigo sí y con tu madre no. Necesitan no ser instrumentalizados, no ser utilizados para interrogarles y para saber qué está haciendo el otro progenitor, o sobre su nueva pareja, o sobre su nueva vida. Necesitan confianza, necesitan afecto y necesitan además que respetemos esa posibilidad de que lo tengan, sobre todo cuando hay tiempos de convivencia muy dispares. Cuando los tiempos de convivencia son similares, es más fácil la comunicación entre los progenitores y los niños, pero cuando son muy dispares necesitan que respetemos eso. Pero también necesitan un nivel y un apoyo económico adecuado y proporcionado por los dos progenitores. Esto que parece básico, que salía en el mensaje ese que me llegó antes de una de las personas que está en la charla, no se cumple. Siguen apareciendo día tras día, y os puedo asegurar que estoy en distintos grupos de apoyo. No hablo solo de nuestro programa, sino que hablo también de grupos de apoyo en redes sociales y en internet. Sigue habiendo incumplimientos en el pago de las pensiones, sigue habiendo falta de responsabilidad de padres o madres. Esto no tiene que ver con una cuestión de sexo ni de género. Nuestros niños necesitan vivir, y sabemos las situaciones tan complicadas por las que pasáis y por las que pasamos todas las familias, y más en estos tiempos. Pero seamos, iba a decir, por lo menos abiertos, estemos abiertos a entender que nuestros niños y niñas comen todos los días y que necesitan encontrar ese apoyo por parte de ambos progenitores, y que ambos progenitores tienen que buscarse la vida para dotar a sus hijos e hijas de los recursos que ellos necesitan. Y para ir ya terminando este listado de necesidades, que yo quería que fuesen una reflexión entre todos, los niños y las niñas necesitan amigos, necesitan relacionarse y participar en actividades escolares o extraescolares de la comunidad, del barrio. Necesitan poder estudiar, necesitan aprender a ser autónomos. Todo esto, que por supuesto lo necesitan todos los niños y las niñas, a veces se ve muy entorpecido por los conflictos que se generan a raíz de las rupturas conflictivas. Pongámonos las pilas, pongámonos las gafas de las necesidades de las que antes hablaba, y facilitemos la vida a nuestros niños. No entremos al trapo de todo lo que nos gustaría entrar, y tratemos de buscar una salida digna a la guerra que en ocasiones mantenemos entre adultos, sobre todo para que nuestros niños y niñas puedan alcanzar un bienestar lo mejor posible, ¿no? Quería terminar con esta idea que ha salido en varios de los cuentos. Los niños y niñas necesitan poder expresarse libremente. Comenzábamos hablando en la primera de las sugerencias que hablábamos de necesidades, hablábamos de ser escuchados. Cuando hablamos de ser escuchados, no estamos diciendo solo que tenemos que sentar delante a nuestro hijo, delante de una mesa, y preguntarle: ¿y qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas? Necesitamos escuchar sus gestos, escuchar sus expresiones, y que las puedan expresar y decir libremente, no condicionadas por lo que nosotros sentimos. Nadie ha dicho que esto sea fácil, lo reitero yo. Aquí os pusimos algunas de las más habituales en procesos de separación o divorcio. No quiere decir que todos los niños y las niñas las sientan, pero
en distintos momentos del duelo que ellos viven tras la separación, pueden sentirlas. Y necesitamos ser conscientes y ser el lugar de seguridad, las personas que les demos la seguridad y el afecto que ellos necesitan para que nos puedan contar lo que les sucede libremente. Bien. Antes vimos lo que le podía suceder a una hoja en blanco, ¿no? Muchas veces identificamos la construcción de la crianza, de nuestras responsabilidades parentales con un puzzle. Un puzzle en el que está la familia al completo, la veis ahí en el sofá, y de María, repente, ¿sí? ¿puedo hacerte un Sí, inciso? sí, Hola, soy Jonathan. hola, Si puedes ir a la diapositiva anterior, por favor. sí. Espera, que ahora sí funciona. Muy bien. Bueno, como bien expresabas ahí, decías que quieres que los niños sean libres de poder expresar sus sentimientos y demás. Bueno, por supuesto, ellos tienen todos esos sentimientos ahí que vemos, el enfado, resentimiento, confusión. Y nos indicas que casi yo creo que podemos entender que es más importante dejarles que se expresen libremente a intentar que nosotros conjuguemos esos sentimientos, ¿no? Quiero decir, que enfaticemos o que empaticemos con ellos y que les dejemos expresarse libremente. ¿Qué quieres dar a entender? Que es más importante incluso que ellos puedan, digamos, sentir esa confianza de expresarse y de contarlo y no que nosotros intentemos corregir esos hechos en primera instancia. Me parece muy interesante lo que estás planteando. Mira, algunas de estas emociones instintivamente todos las miramos y decimos, uy, la tristeza, malo, el sentirse abandonado, malo, la ansiedad, malo, el enfado, malo, la confusión, malo. Las emociones y los sentimientos son lo que son. Y cuando yo hago el inciso de tenemos que ser una balsa para ellos, un lugar seguro en el que ellos puedan expresar lo que sienten sin tener miedo a mi reacción, sin tener que ver un gesto de mala manera. A todos los padres y las madres nos gustaría que nuestros hijos sintiesen como mínimo, oye, si tiene que estar alguna vez triste, que esté, pero poquito. Si tiene que sentirse ansioso, que esté, pero poquito. Que no se sienta confuso, que no se sienta enfadado. Pero es que todas esas emociones son lo que nos hacen crecer. Necesitamos estar tristes en determinados momentos. Es la manera también de reconocer en otros momentos la alegría, de saber lo que nos gusta o lo que nos disgusta. Necesitamos tener criterio propio. Estar confundidos. Todos los adultos en determinados momentos estamos confundidos. Pensad, si no, en lo que ha supuesto estos últimos meses, desde el mes de marzo, todas las emociones y todos los estados por los que hemos podido pasar los adultos. Ojo, también los niños. Ahora me pongo en el papel de padres o madres. Entender a nuestros hijos y a nuestras hijas no quiere decir que validemos todos sus comportamientos. Es decir, como yo estoy enfadada, me dedico a romper todas las ventanas de casa, por ejemplo, y me dedico a romper cristales. No estamos validando absolutamente todos los sentimientos. Validamos su emoción. Les damos permiso a ellos para estar enfadados. En ocasiones puede ser con, vaya enfado tienes. Simplemente el reconocer que tienen derecho a estar enfadados. Ojo, eso implica que también nosotros, ellos van a ver en nosotros cuando... voy a poner un ejemplo mío, directamente con mis hijos. El día que estoy saturada o que puedo llegar del trabajo saturada o simplemente que he tenido muchas llamadas o mucho jaleo y llego a punto de estallar. Da igual, estrés, cansancio, lo que quieras llamarlo. Yo puedo
llegar y empezar, habéis dejado tirado esto por los suelos, os parece normal, llego de todo el día, puedo expresar mis emociones y soy libre de expresar mis emociones y puedo despotricar contra todos y echar mi furia contra ellos, o también puedo optar por avisarles, ojo chavales, hoy estoy en un momento en el que puedo estallar por cualquier cosa. Dejadme que me duche tranquila un rato y que me relaje antes de decirme nada. Me gustaría que por lo menos las cosas o vuestras tareas estuvieran hechas antes de salir. Las dos cosas me permiten expresar mi emoción. Los dos ejemplos que yo he puesto. Evidentemente, el comportamiento que estoy teniendo en unos, despotricando, insultando, riñendo, posiblemente diciendo ideas irracionales como siempre dejáis todo tirado o nunca hacéis lo que yo os digo, que sabemos que no es cierto, están suponiendo un modelo erróneo y un modelo contrario a lo que yo quiero mostrar. Ser empático, entender lo que le sucede al otro, no implica que tengamos que compartir su emoción. De hecho, suele ser más útil no compartirla en determinado momento. A veces es inevitable. Puede haber una muerte en la familia, por ejemplo, y nuestro hijo puede estar llorando e inevitablemente nos puede ver llorando. Y tendrá que aprender que los adultos también sentimos esa emoción. No sé si me estoy explicando. La empatía no quiere decir apruebo todo lo que dices y la manera en la que lo dices. Al contrario, yo entiendo lo que tú estás expresando, que estás enfadado, pero no te puedo dejar que pegues a tu hermano o no puedo dejar que rompas el cristal. ¿Te parece que busquemos otra manera de expresar esa furia? ¿Quieres lanzar los cojines? ¿Quieres tener una pelea de almohadas? ¿Quieres estar solo un rato? ¿O quieres simplemente que te abrace? Eso es acompañar también una emoción. No sé si te he respondido. Sí, ¿Sí? bueno, no sé si. Bueno, podemos seguir hablando de esto en determinados momentos. Nadie dijo que ser padres y madres iba a ser fácil. Las habilidades sociales, la escucha activa, todas las habilidades de comunicación no se aprenden de forma innata. A veces tenemos suerte y hemos tenido padres, maestros, compañeros que son muy habilidosos y las hemos ido adquiriendo con los años, pero no pasa absolutamente nada por reconocer que nos equivocamos muchas veces y forma parte de nuestras responsabilidades parentales el ir adquiriéndolas, el ir diciendo, ostras, yo me enfado a la primera de cambio siempre con los niños, a lo mejor tengo que buscar otra manera de corregirles, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo os invito también a que tanto los profesionales como los padres y las madres debemos estar siempre en continua formación. No digo que tengamos que estar todo el día haciendo cursos, pero pueden ser cursos, pueden ser libros, pueden ser talleres, puede ser escuchar a otras personas o simplemente puede ser la autocrítica y el valorar, jo, ¿estoy haciendo esto de manera adecuada? ¿No lo estoy haciendo de manera adecuada? Vuelvo a la explicación que estaba dando. Por el programa y por el trabajo en el que he estado desde hace muchos años con familias en procesos de ruptura, pasan muchas veces gente sintiéndose incompleta, sintiéndose con el puzzle de su vida que había construido con una pareja, con sus hijos, con su trabajo, sus ideas, está incompleto. Una ficha se ha ido y claro, un puzzle cuando le falta una ficha por el medio, pues es que ya no funciona, ya no queda bien, ya no hay manera de arreglarlo, porque podemos tratar de hacer otra pieza con otro trozo de cartón o colorearla, pero es que no queda exactamente igual. Sin embargo, la vida lo que nos da es que no somos puzzles. Las personas somos más parecidos a los Lego, a las piezas estas en las que a veces se nos cae el castillo, se nos cae la construcción que habíamos construido, pero volvemos a tener esas piezas para seguir construyéndolas y quizá formemos una familia diferente, una forma de vivir diferente, pero tan válida como aquella
que habíamos diseñado en un principio. Esa flexibilidad sí es algo que nos corresponde a los padres, a las madres y a los profesionales. El estar atentos a que las cosas no tienen que ser A, B y C, y si falta una pieza del puzzle, esto ya no va a tener solución. Y eso es algo que nuestros niños también tienen que aprender. Solo lo pueden aprender de nuestra mano. Ya sé que tengo el cuento por ahí pendiente y quiero hablar, pero no quería dejar que se nos olvidase esta imagen, ¿no? Tenéis ahí las gafas. Poneros las gafas, luego ya quito la presentación. Poneros las gafas y estad atentos a lo que vuestros hijos os cuentan y también a lo que callan, porque en ocasiones hay que estar atento también a las emociones que callan. No me despido, ¿eh? Esto ya sé que es el final de la presentación, pero así nos vemos las caras, los que queráis poner la cámara y podemos charlar un poco más sobre lo que hemos estado hablando hoy. Ya vi que Patricia os había respondido a alguna de las preguntas que estaban en el chat. Por favor, cualquier dificultad que tengáis de índole educativa en el camino que estáis emprendiendo tras la ruptura de pareja, consultádnosla sin ningún problema y a veces tardaremos un poquito más, un poquito menos. Hay épocas que estamos más liados de trabajo, pero nosotros estamos ahí para trabajar por los derechos de los niños y las niñas y estamos ahí a vuestra disposición. Muchísimas gracias por escucharme y yo creo que ahora ya quitamos la presentación y podemos charlar, ¿no? A ver. Esto. Voy a ver también si en el chat comentasteis o preguntasteis alguna cosilla. Vale. Vale. Bueno, Marian, ya te había respondido Patricia, no vuelvo a responderte, ¿de acuerdo? ¿Queréis comentar algo? ¿Me oís? Sí, Ana, adelante. Vale. Por lo que decías antes de que, bueno, había rupturas sin conflicto, realmente cuando por tema profesional y por tema personal, cuando tu proyecto de vida no va por donde tú pensabas y habías apostado, siempre creo que hay un duelo y entonces hay un conflicto con uno mismo, ¿no? Y ese duelo pues tiene sus fases, como en un duelo de muerte. Y sí que no nos aprenden yo creo que había que aprender eso antes de empezar a leer, de que bueno, vas a pasar por unas fases, a lo mejor primero una negación, bueno, esto no me está pasando, yo soy la mejor, no pude fracasar en el proyecto para el que me parecía que estaba tan preparada y aposté tanto. Luego hay el proceso de ira contra la otra persona, pues tiene la culpa él, tiene la culpa ella, y la depresión. Y bueno, eso los hijos sí que lo viven y están pasando su propio duelo. Pero todo eso, yo por eso me encanta mucho vuestro programa, porque cuando te encuentras con personas que están pasando lo mismo, parece que te ayuda muchísimo a superarlo, ¿no? Pasa siempre que en un grupo ahora tenemos, bueno, este hándicap, pero por las redes también podemos unirnos y trabajar esto para poder ayudarnos y, por supuesto, lo principal, que era todo lo que hablaste, esos derechos de los niños o esas necesidades, poder cubrirlas y no estar en el propio egoísmo de tu propio duelo. Bueno, no sé si me explico, pero Lo has sí... dejado clarísimo. Ya que lo has sacado,
pues voy a tener que poner, intento no poner esta diapositiva, que creo que la pongo en cualquier presentación que tenga que hacer relacionada con la separación o el divorcio, me la habréis visto algunos ya en otras ocasiones, pero no lo puedo evitar. Así que os lo voy a poner porque no estaba, pero os la quiero enseñar. Has explicado muy bien las etapas de una superación de un duelo y los niños las viven. Voy a añadir un matiz. Los niños y las niñas viven los duelos, pero no tienen que seguir el mismo ritmo y orden que en los adultos. Nuestra superación del duelo, sea pases antes por unas u otras etapas, llega un momento en el que con altibajos podemos llegar a aceptar una situación y a continuar con nuestra vida, ¿no? Sin embargo, la superación del duelo en los niños y las niñas tiene forma de espiral. ¿Os dais cuenta de este remolino que estáis viendo? Tienen una serie de tareas que tienen que ir incorporando a su vida. Y os lo voy a poner con un ejemplo. Cuando María tenía 3 años, sus padres se separaron. Tuvo que aprender a conocer cuál era la realidad del divorcio, qué implicaba. Estáis viendo la pantalla, ¿no? Que no pregunté, Sí. perdón. Sí, Sí, vale. sí. ¿Qué implicaba? Pues que unos días antes estaba con papá y mamá y ahora de repente unos días estaba con papá, otros con mamá. Y a veces quería estar con mamá, un poco como lo que le sucedía a Valentina, ¿no? Justo a veces no estás con quien quieres estar, pero bueno, así es la vida, le decía. Eso implica que tengo que afrontar la pérdida, porque hay momentos en los que yo quería estar con el otro y el otro no está en casa. Sea más o menos tiempo el que transcurra entre los encuentros. Hay momentos de introversión estratégica. Evidentemente, a los 3 años es diferente a los 10, es diferente a los 12. En los de como estrategia voy a centrarme en mí mismo, porque si sigo viendo el lío en el que están metidos papá y mamá, lo mismo me meto yo en el lío. Habrá momentos de estoy enfadada y tengo que aprender a elaborar ese enfado, o la culpa, ese sentirme es culpa mía que papá y mamá se separen, quizá no tanto, no de manera tan consciente a los 3 años, pero un poquito más adelante, y tengo que aprender a elaborarlo. Y llegará un momento en el que tenga que aprender a aceptar pues, el carácter permanente del divorcio y conocer que no todas las parejas terminan en conflicto o no todas terminan así. Pero ojo, eso pasaba a los 3, a los 4 años. Pero resulta que a los 6 o a los 8 años, papá y mamá, que ya han pasado sus etapas, acordaros esos altibajos, pero que luego llegaban a una aceptación, yo tengo que volver a entender todo lo que sucedió con la separación de mis padres, o a lo mejor con nuevas parejas, nuevos hermanos, o otros niños u otras relaciones que se establezcan, y tengo que entenderlo con mi mentalidad de 7 u 8 años. Ojo, y cumplo 10 o cumplo 12 y de repente esa realidad del divorcio que implicaba ir de aquí para allá, implica que es que yo este fin de semana había quedado en salir al parque de al lado de casa con mis amigos y resulta que mi padre o mi madre han decidido que me tengo que ir de fin de semana al pueblo o a ver a los abuelos porque no les he visto en no sé qué tiempo. Y tienen que volver a ampliar su conocimiento del divorcio, volver a afrontar esa pérdida, volver a afrontar el enfado, la culpa o demás. No sé si me estoy explicando. Tú explicaste muy bien lo que son las etapas de duelo y hay que vivirlo. Y los duelos son como lo que hablábamos antes de las emociones. Pues hay emociones que nos gustan más y otras que nos gustan menos, pero todas son necesarias. Y esta imagen que iba a controlarme y no poner, pero bueno, me vino al pelo, ¿no? Que sacaras el tema, nos da una idea de cómo los niños se enfrentan a la superación del divorcio o del conflicto cuando sucede. Hay una pregunta que me suelen hacer y tiene que ver con qué hacemos cuando ya los niños mienten
o dicen a cada uno determinadas cosas y eso acaba generando un conflicto entre los progenitores. A ver, la respuesta exacta, yo siempre digo que tengo que darla para la situación exacta. Hay que saber por qué está mintiendo ese niño en ese momento, si es un mecanismo de defensa ante determinadas cuestiones o es su forma habitual de evitar los problemas. Como sé que papá y mamá se llevan mal o no hablan entre ellos, a mamá le digo una cosa, a papá le digo otra, pero luego a veces se acaba descubriendo. No tengo una solución mágica para deciros, es exactamente así lo que sucede. Yo sí os invito a que, si nos damos cuenta de que nuestro hijo, y esto vale para la separación, para el divorcio y para todas las situaciones, si nuestro hijo está mostrando habitualmente alguna conducta con la que no estamos de acuerdo, como por ejemplo puede ser el mentir habitualmente, enfoquémoslo. Si no podemos solos, con la ayuda de un profesional. El problema que se añade en el mundo de la ruptura de pareja es que además a veces el otro progenitor no nos cree. Nosotros hemos descubierto que nuestro hijo nos está mintiendo, porque a veces lo descubrimos y a veces constatamos. O sea, en ocasiones podemos tener dudas, pero a veces constatamos que de verdad hay una mentira, pero como no hay establecido una cooperación entre los progenitores, pues nos encontramos con que el otro progenitor no nos cree. Acordaros, vuelvo a poner el ejemplo de Andrés y su estreno de cine. ¿La idea de mentir fue de Andrés? Pues yo no me atrevería, la idea exacta y que lo hizo fue de él, pero ¿qué fue lo que llevó a Andrés a optar por agarrarse a esa mentira? Pues a lo mejor fueron muchas situaciones constantes con papá o con mamá en los cuales fue sumando gestos y se vio obligado a defenderse. Y para ser un buen hijo, pues a mamá le digo lo que quiere oír y para ser un buen hijo, a papá le digo lo que quiere oír. Y su objetivo no es mentir por engañar. Su objetivo es seguir siendo un buen hijo y que sus padres no lo pasen mal. Ujú. No sé si queréis. Bueno, son casi las 8, ¿eh? O sea, no nos hemos ahí. Os voy a invitar a hacer una tarea. Mirad que a mí lo de los deberes no me gusta, pero es que lo de las tareas después de las charlas me parece que encaja mucho. Os voy a pedir que en otro de esos folios que teníais, no lo tenéis que hacer ahora, ¿eh? Os lo mando de deberes y cada uno lo puede reexaminar en su trabajo. Si ha acudido como profesional y no tiene hijos, lo puede reexaminar luego con sus propios hijos, primero a nivel personal o luego con ellos. Os voy a pedir que soñéis, que escribáis un sueño vuestro de cómo queréis que sea la relación con vuestros hijos dentro de 10 o 15 años. Mirad un poco a largo plazo. ¿Cómo queréis que sea vuestra relación? Y la reflexión, describidla con el mayor número de detalles posible, ¿eh? Si deseáis que vuestros hijos ya sean independientes y estén trabajando en Nueva York, lo que vosotros queráis, todos los deseos y cómo os imagináis que puede ser la vida de vuestros hijos. ¿Cómo es vuestra relación? Cuando digo lo de Nueva York es porque voy a ir a visitarles a Nueva York. O sea, tenemos tan buena relación que me van a dejar pasar una temporada con ellos, no porque me hayan querido perder de vista y no volver a tener relación conmigo. Pensadlo, escribidlo y os invitaría a que si los niños ya son un poquito mayores, se lo contéis y les digáis cómo os gustaría que fuese vuestra relación. Y lo que os dejo no contar, si queréis, es el autoanálisis de qué estoy haciendo yo ahora para que la relación con mis hijos dentro de 10 o 15 años sea así.
estoy construyendo una relación en la que hay confianza, en la que hay afecto, en la que hay escucha, en la que atiendo sus necesidades, en la que les escucho. Esa es un poco la tarea con la que me gustaría cerrar el taller de hoy. Agradeciéndoos además el haber estado, el haber participado, y dejándoos las puertas abiertas de Sumando para que acudáis a nuestros programas cuando lo deseéis, y a los profesionales para colaborar en todo lo que esté en nuestra mano si consideráis que alguna de las familias con las que estáis trabajando pues necesita de un apoyo por nuestra parte. No sé si alguien más necesita o quiere expresar algo, si no nos despedimos. Ana, si quieres despedirte en nombre del ayuntamiento. No, no, a ver, me encantó, reviví cosas, sé que es muy necesario todo esto, porque como profesional hablaba del duelo porque, bueno, estoy también en el 112 y de duelo también sé mucho en emergencias y catástrofes, pero bueno, como psicóloga en el ayuntamiento y en servicios sociales, en el EITAF, con el equipo del juzgado, sé que todo esto es necesario, porque es un proceso muy común y porque no nos enseñaron cómo pasarlo. Y lo pasamos como podemos y claro, los daños colaterales están ahí en los niños y niñas, porque realmente es tan emocional que es muy difícil salir de ti mismo para pensar en los demás cuando estás pasando un proceso de duelo tan intenso. Pero bueno, hay que intentarlo y hay que darles también parte a los demás que están pasando ese duelo. Y Y nada más, rescatar, sí. gracias. Y el ayuntamiento, por supuesto, en esto va a seguir colaborando. La concejala Teresa, por supuesto, está interesadísima. La concejala de Salud y de Bienestar Social. Y nada, gracias por estar ahí. A través Muchas de YouTube, gracias. lo tengo por Y este otro canal, sí. también hay mucha gente conectada. Y rescato esa idea final que acabas de transmitir. Se puede salir de una situación conflictiva. Los conflictos están ahí para retarnos y para someternos a pruebas. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero se puede. Hay que buscar ayuda cuando es necesario y poner toda la carne en el asador, porque los niños, las niñas y los adolescentes lo merecen. Y vosotros, bueno, me incluyo, y nosotros, las personas, los adultos, también merecemos ser respetados y tener una vida tranquila y feliz. Así que recordad que el folio pudo quedar arrugado, pudo quedar con algunas huellas, pero siguió siendo un folio y se puede salir adelante. Así que muchísimas gracias a todos y también a los que nos están escuchando desde el canal de YouTube. En unos días recibiréis noticias nuestras. Muchísimas gracias. Gracias.